Shalom, Masejet Eruvin, la página Samech Aleph, Amud Aleph. Empezamos 2 líneas antes. Vimos la opinión de Rabbi Yehoshua ben Levi que una persona que mide de su Eruv 2000 amot y los 2000 amot terminan en la mitad de una ciudad, entonces no puede adelantar más de esos 2000 amot. Pero si los 2000 amot pasan por una ciudad y terminan después de la ciudad, entonces toda la ciudad se vuelve como 4 amot para él. Con respecto a lo que dijo Rabbi Yehoshua ben Levi, dijo Rabbi Idi que eso es una profecía, y la razón que lo dijo es porque, por un lado, no está en una Mishnah ni en una Braita que lo podemos aprender de ahí, y tampoco es algo que podemos entender cuál es la razón, cuál es la diferencia si termina los 2000 amot en la mitad de la ciudad o al final o después de la ciudad, para que por eso se vuelva la ciudad solamente como 4 amot. Quiere decir, es algo que lo escuchó los Jajamim, pero no podemos entenderlo. Con respecto a eso dice la Gemara, Amar Rove, Tarvayu Tanani. Dice Rove, no, las dos cosas que dijo Rabbi Yehoshua ben Levi las podemos aprender de la Mishnah. La Mishnah que habla Rove se refiere a la Mishnah que está al final de esta página. Y dice Rove que las dos cosas las podemos aprender de la Mishnah. Y por lo tanto no es una profecía. ¿Qué dice la Mishnah? Anshei ir gdola me'alchin et kol ir ktana ve'en anshei ir ktana me'alchin et kol ir gdola. Dice la Mishnah, si hay una ciudad grande y cerca de ella una ciudad pequeña, la gente de la ciudad grande puede caminar en la ciudad pequeña, y explica Rashi, quiere decir que la ciudad pequeña se vuelve como solamente 4 amot para ellos, mientras que la gente de la ciudad pequeña no puede caminar en la ciudad grande, quiere decir que no pueden pasarse de donde terminan los 2000 amot de ellos, que terminan en la mitad de la ciudad grande. Entonces dice Robert, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la diferencia entre la gente de la ciudad grande y la gente de la ciudad pequeña? Maitaime, lav mishum de ani kaltamidatan bechatziyahir, ve ani kaltamidatan besofair. Dice Robert, aparentemente, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los 2000 amot de la ciudad pequeña terminan en la mitad de la ciudad grande, por eso no pueden caminar más. Mientras que los 2000 amot de la ciudad grande terminan después de la ciudad pequeña, por lo tanto, se vuelve la ciudad pequeña para ellos como 4 amot nomás, y es exactamente lo que dijo Rabbi Yehoshua ben Levi. Dice la Gemara de Rabbi Idi, que dijo que es una profecía. Anshei Tani. Él dice que está escrito, así aprendió la Mishnah, así le enseñaron que la Mishnah no dice Anshei ve'en Anshei, quiere decir, la gente de la ciudad grande puede caminar en la ciudad pequeña y la gente de la ciudad pequeña no puede caminar en la ciudad grande. No fue así como él aprende la Mishnah, sino él dice, la gente de la ciudad grande puede caminar en la ciudad pequeña y también la gente de la ciudad pequeña puede caminar en la ciudad grande. Y eso es lo que dice Anshei Tani y no Anshei ve'en Anshei, como dijo Rove. Umukim la benoten. Según Rabbi Idi, la explicación de la Mishnah es completamente diferente, que vemos más adelante en la página, que de verdad la Mishnah sigue directamente después de que dice la primera parte y dice lo que Rabbi Idi explica en la Mishnah. Después la Gemara va a explicar cómo según Rove se explica la Mishnah, que la parte primera y la parte que sigue la Mishnah sean temas diferentes. Entonces, según Rabbi Idi, él explica cuál es la razón. Umukim la benoten. Él explica que estamos hablando que la gente de la ciudad grande puso un iruv en la ciudad pequeña. Por lo tanto, como pusieron ahí el iruv, entonces la ciudad pequeña se volvió el lugar de la shvita de ellos, y entonces se vuelve solo como 4 amot. Y también el otro caso es que la gente de la ciudad pequeña puso el iruv de ellos en la ciudad grande, y entonces es como si ellos hicieron la shvita de ellos en la ciudad grande, por lo tanto toda la ciudad se vuelve para ellos 4 amot. Aval, dice, sigue la Gemara en la opinión de Rabbi Idi, Aval moded lotnan. Pero un caso, una persona que está midiendo sus 2000 amot y una vez termina en la mitad de la ciudad y otra vez termina en el final de la ciudad, no está escrito en la Mishnah según Rabbi Idi. Ahora pregunta la Gemara, velo, ¿acaso el que está midiendo sus 2000 amot no está escrito en la Mishnah? Ve'atnan, al final de esa Mishnah está mencionado un caso más. De la moded sheamru, una persona que está midiendo sus 2000 amot, notnilo al pai mamá, le damos 2000 amot y no más, sheafilu sof midato kalebe me'ara, que aún si sus 2000 amot terminan en la mitad de una cueva que tiene mejitzot, de todos modos no puede adelantar más de los 2000 amot. Entonces vemos que sí está escrito
que cuando alguien está midiendo y termina en la mitad de un lugar como Mejitzot, de todos modos no puede seguir caminando de ahí y ese lugar no se vuelve como 4 amot. Dice la Gemara, Sofair itztrich alei de lotnan. Es verdad, esa parte, que cuando la medida de 2000 amot termina en la mitad, no puede adelantar, eso sí está escrito en la Mishnah. Lo que Rabbi Idi quiso decir que no está escrito es la segunda cosa que dijo Rabbi Shua ben Levi, que es cuando Sofair, cuando el final de la ciudad termina y todavía no han terminado los 2000 amot de él, que entonces se vuelve como 4 amot de Lotnan. Eso sí no está escrito en la Mishnah, y con respecto a eso fue que Rabbi Idi dijo que es una profecía, y según Rove, eso también está escrito en la Mishnah. Ahora explica la Gemara de la Mishnah de las dos formas, también según Rabbi Idi, también según Rav, y también según Rove. Amar Rav Nachman, mandentani anshei, el que dice 2 veces Anshei Ir Gdola ve Anshei Ir Ktana, lo mishtabesh, no se equivoca y tiene como explicar la Mishnah según su opinión. Un bandetani en Anshei, el que dice como Rove Anshei y después dice ve en Anshei Ir Ktana, también lo mishtabesh y puede explicar la Mishnah. Y explica Rav Nachman, mandetani Anshei lo mishtabesh de mukim la benoten. Él explica que toda la Mishnah está hablando de alguien que puso su irub en la otra ciudad. Uman de Tani en Anshei lo mishtabesh, el que también dice como Rove que no pueden las personas de la ciudad pequeña ir a la grande, tampoco es problema. De Mukim la bemoded, él explica que la primera parte de la Mishnah está hablando de que él está midiendo sus 2000 amot, y cómo entonces explicamos lo que sigue en la Mishnah, que es con respecto a una persona que puso su irub en otra ciudad. Lo explicamos a través de Jisur Mechasre, que es como si faltarían palabras en la Mishnah que completan el entendimiento en ella. Y explica así la Mishnah. Anshe ir gdola mealchin et kol ir ktana, ve'en anshe ir ktana mealchin et kol ir gdola. Bema dvarim amurim, ¿en qué caso estamos hablando? Bemoded, cuando él está midiendo los 2000 amot. Aval misha ya bir gdola, veniach et iruvo bir ktana, el que estaba en una ciudad grande y puso su irub en una ciudad pequeña. O haya be'ir ktana veniach et iruvo be'ir gdola, o al revés, que estaba en la ciudad pequeña y puso su irub en la ciudad grande, me alej et kula, toda esa ciudad donde él puso el irub, no importa de qué ciudad a qué ciudad, se vuelve como 4 amot para él, vejutzala al pañama, y de donde termine la ciudad para afuera mide 2000 amot. Y sigue la Gemara, trae otro dicho, Amar Rav Yosef, Amar Rami bar Abba, Amar Rav Una, Ir sheyoshevet al sfat anachal, una ciudad que tiene en su border un río que pasa por ahí y es profundo. Y miesh lefanea daka arba'a, si hay como una muralla, está escrito arba, que es decir 4 amot, de altura de 4 amot, que separa entre la ciudad al río, entonces modedim la misfat anachal, entonces se miden los 2000 amot desde donde está el río, que es desde donde termina la ciudad. Ve'im lav, pero si no tiene una daka, no tiene esa muralla de 4 amot de altura, en modedinla el amipetach beito. En ese caso, no se mide los 2000 amot de donde termina la ciudad, sino cada uno mide los 2000 amot desde su casa. Que si no lo vemos como una ciudad completa, sino vemos como mucha gente que vive cada uno en separado, como mencionó ya la Gemara con respecto a Yoshvei Tzrifin, los que viven en mochas, que no es una casa permanente. Entonces cada casa se mide por sí misma. También en esta ciudad, si no tiene una muralla, se mide por sí misma. Amarle a Abaye, le preguntó Abaye a Rav Yosef, Daka arba amot amarla. Entonces, Alá, nos acabas de decir que necesitamos una muralla de 4 amot de altura y no es suficiente una daka más pequeña. Maishna mikol dake de alma de arba'a. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y cualquier otro caso que fue mencionado, daka, que es suficiente que tenga la altura de 4 tfajim y no tiene que ser de 4 amot? Amarlem atam lo ba'ita tashmishta, aja ba'ita tashmishta. Explica Rav Yosef, en los otros casos que fue mencionado de acá, es un lugar que no hay un temor de ser usado ese lugar sin que esté esa mejitza, esa de acá. Mientras que aquí, como la ciudad termina en un río, si no hay una muralla alta, la gente tiene temor de usar ese lugar, tiene temor de pasar por acá. Por lo tanto, si no tiene 4 amot y existe ese temor, esa ciudad pierde su importancia y no se vuelve como una ciudad que medimos el Tchum Shabbat desde donde ella termina, sino es como una ciudad de
personas únicas y cada uno mide los 2000 amot de su casa y no determina la ciudad, porque el temor de esta ciudad, de que todo el tiempo la gente tiene miedo de ir a los borders, hace que cada uno sea considerado por sí mismo. Amar Rav Yosef, Minamina, dice Rav Yosef, ¿de dónde aprendo que es así, que donde hay temor de ser usado no tiene la importancia de una ciudad? De Tania se ha escrito en la Braita, Etir Rebi permitió Sheyu Bnei Gader Yordin Lehamatan, que lo de la ciudad Gader puedan bajar, Yordin Lehamtan, puedan bajar a la ciudad a Hamtan, Ve'en Bnei Hamtan Olin Legader, mientras que la gente de la ciudad Hamtan no pueden subir a la ciudad de Gader. Gader y Hamtan eran dos ciudades que quedan en una montaña, Hamtan es más abajo y Gader es más arriba, y las dos, como quedan en la subida de una montaña, se pueden también caer. Es un poco difícil usar la ciudad. Entonces, y vemos que Rebi permitió que los de Gader vayan a Hamtan y no permitió que los Hamtan suban a Gader. ¿Cuál es la razón de la diferencia entre ellos dos? Mai taime, lav meshum de ani abudaka ve ani lo abudaka. Dice Rav Yosef, que aprendemos que tiene que ser que los de Gader hicieron una muralla alrededor de la ciudad de ellos, por lo tanto no hay temor que se caigan, por lo tanto es una ciudad completa. Entonces siempre que quieren medir los 2000 amot, los miden desde donde termina la ciudad, por lo tanto todo Hamtan siempre está adentro de 2000 amot de ellos, mientras que Hamtan no hicieron una muralla, no hicieron una daká, por lo tanto siguen con el temor que se puedan caer, por lo tanto no se mide toda la ciudad como un lugar, sino cada uno mide de su casa. Por lo tanto, los que están en el extremo de Hamtan, cuando ellos miden 2000 amot, no termina en Gader, al final de Gader, entonces no pueden caminar en todo Gader, y esa es la diferencia entre las personas de Gader a las personas de Hamtan. Esa fue la explicación de Rav Yosef. Ki ata Rav Dimi amar, Rav Dimi dice, no, fue otra razón la diferencia entre Gader y Hamtan. Dice, no, la razón es completamente diferente. La razón era que cuando la gente de Hamtan iba a Gader, la gente de Gader hacía una pelea con ellas y les terminaba pegando, y hay quien dice que aún los mataba a veces. Por lo tanto, fue la diferencia que los de Hamtan no pueden ir a Gader. Umay etir. Entonces, ¿qué fue lo que dice? Lo que se ha escrito en la Braita, que Rebi permitió que vayan o no permitió que vayan, no quiere decir permitir o no permitir, sino hetkin. Él hizo una takaná, que los de Gader pueden ir a Hamtan, pero los de Hamtan no pueden ir a Gader, para que no terminen siendo golpeados. Ahora, Umayshna Shabbat, entonces, ¿por qué fue mencionado solamente con respecto a Shabbat y no al resto de los días de la semana? De Shchicha Bashichut, porque en Shabbat es común que se emborrachen, y entonces hacían los de Gader la pelea con Hamtan, y era peligroso. Pregunta la Gemara aquí, ¿por qué él permitió que los de Gader bajen a Hamtan? También cuando vayan a Hamtan, también van a terminar pegándole a la gente de Hamtan. Contesta la Gemara, Kalba belomata shev shanin loy navach. Un perro cuando no está en su ciudad, 7 años no ladra. Quiere decir, cuando los de Gader no están en su ciudad, no se van a atrever tanto a pelear con los de Hamtan, entonces no es peligroso. Ahora pregunta la Gemara, hasta nami metatrege bnei Hamtan le bnei Gader. Ahora al revés, como los de Gader no están en su ciudad, entonces van a terminar que los de Hamtan van a pegarles a los de Gader. Dice la Gemara, kule ay lo kaifelau. Dice la Gemara, no es para tanto, aunque los de Gader no están en su ciudad, no es para tanto para que les puedan de los Hamtan pelear con ellos y golpearles, sino no es, como no es su ciudad, ellos no van a pegar, pero tampoco va a ser tanto la influencia que no es en su ciudad para que les peguen a ellos. Así explicó Rav Dimi. Otra explicación, Rav Safra amar ir a suya que keshet avai. Dice Rav Safra, no. Él explica que Hamtan era una ciudad que está hecho como un arco, y entre los dos extremos de los arcos hay más de 4000 amot, que en ese caso no lo vemos como si está todo lleno de casas, sino, y por lo tanto cada uno tiene que medir 2000 amot de su casa. Entonces, los de Gader, cuando miden desde la muralla de ellos hacia Hamtan, está todo Hamtan dentro de 2000 amot, pero los que están en el extremo de la casa, del arco de la ciudad de Hamtan, y tienen que medir de ahí, los 2000 amot de ellos no terminan al final de Gader, por lo tanto los de Gader pueden ir hasta todo Hamtan y los de Hamtan no pueden ir a Gader.
Otra explicación, Rav Dimi bar Hinan amar, anshe ir gdola, anshe ir ktana havai. Rav Dimi, otra explicación de Rav Dimi dice que Gader era una ciudad grande y Hamtan era una ciudad pequeña. Entonces 2000 amot desde la muralla de Gader termina después de Hamtan. Pueden caminar en todo Hamtan. Mientras que los 2000 amot de Hamtan desde la muralla hacia Gader no termina al final de Gader. Entonces no pueden caminar en todo Gader. Otra explicación. Y esas son las 4 explicaciones. Ahora, Rav Kahana Matnei Ahi. Rav Kahana decía la sugya así como lo acabamos de mencionar, que sabemos qué fue exactamente lo que dijo Rav Safra y qué fue exactamente lo que dijo Rav Dimi. Pero Rav Taviumi Matnei Ahi. Rav Taviumi lo decía de forma diferente, que Rav Safra ve Rav Dimi bar Hinana Hadamar ir Asiya que Keshet Avai ve Hadamar Anshe ir Ktana ve Anshe ir Gdola Avai. Él no dice exactamente qué dijo Rav Safra y qué dijo Rav Dimi bar Hinana, sino él dijo que entre ellos dos, uno dijo una cosa y el otro dijo la segunda cosa, pero no explica exactamente qué dijo cada uno. Y pasamos ahora a la Mishnah que ya mencionamos al principio. Dice la Mishnah, Anshe ir gdola mealchin et kol ir ketana, Anshe ir ketana mealchin et kol ir gdola. Vemos como está escrito la Mishnah, como nosotros la tenemos, es como la opinión de Rabbi Idi, que está escrito Anshei ve Anshei y no ve Anshei ve en Anshei. Entonces vimos en la Mishnah, Keitzad, cómo es que los dos pueden caminar en toda la ciudad. El de los de la grande pueden caminar en la pequeña y la pequeña en la grande. Mishaya be'ir gdola venatan et iruvo be'ir ktana. El que estaba en una ciudad grande y puso el iruv en una ciudad pequeña. Be'ir ktana venatan et iruvo be'ir gdola. O estaba en la ciudad pequeña y puso el iruv en la ciudad grande. Me'alech et kula vechutzala alpaim amah. Puede caminar en toda la ciudad y se miden los 2000 amot desde la ciudad para afuera, porque donde puso el iruv, es donde él hizo la shvita de él, y entonces toda la ciudad se vuelve como 4 amot para él. Esa es la opinión de Tanakama, y como la mencionamos ya antes. Sigue la Mishnah y trae la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Omer, en lo ela mimekom iruvo alpaim ama. Rabbi Akiva opina que no. Toda la idea que la ciudad se vuelve 4 amot para una persona es cuando él mismo estaba en esa ciudad cuando empezó Shabbat. Pero el que pone el iruv de él en otra ciudad, donde él ahora no está, la ciudad no se vuelve como 4 amot para él. Amarlem Rabbi Akiva, les dice Rabbi Akiva a Jajamim, y atemodim li benoten iruvo bemeara, she'en lo ela mimekom iruvo alpaim amah. Les dice Rabbi Akiva, ¿acaso ustedes no admiten en una cueva? También en una cueva es lo mismo. Una persona que estaba en la cueva cuando empezó Shabbat, toda la cueva que tiene mejitzot se vuelve como 4 amot para él. Pero una persona que pone el iruv en una cueva, entonces tiene que medir desde el iruv de él 2000 amot para cada lado y toda la cueva no se vuelve como 4 amot. Les dice Rabbi Akiva, ¿acaso ustedes no admiten esa halajá? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cueva y que él ponga el iruv en una ciudad? Amrulo, eimatai bezman she'en badiurin, aval yesh badiurin me'alechet kula vechutzala alpaim ama. Le dicen Jajamim, también la halajá de la cueva, que cuando él pone el iruv, él no se vuelve toda la cueva como 4 amot, es cuando nadie vive en esa cueva, no tiene diurín. Pero si esa cueva es usada como algo para vivir en él, en ese caso también la cueva se vuelve como 4 amot con solamente que él ponga el iruv de él ahí, aunque él no esté. Por lo tanto, una ciudad que es solamente donde la gente está viviendo, componiendo el iruv, toda la ciudad se vuelve 4 amot. Ahora dice, termina la Mishnah diciendo que según lo que acabamos de decir, cuando hay gente viviendo en una cueva, que entonces la cueva poniendo el iruv se vuelve solamente como 4 amot para él, nimtza kal tohame al gabar. Resulta que entonces poner el iruv adentro de la cueva es más fácil, que si le da más amot a la persona que poner el iruv encima de la cueva. Si él la pone adentro de la cueva, donde están las mejitzot y hay gente viviendo, toda la cueva se vuelve como 4 amot y de ella para afuera mide los 2000 amot. Si él pone el iruv encima de la cueva, en ese caso no se está viviendo allá, entonces puede medir 2000 amot desde el lugar del iruv, pero no todo el lugar de la cueva se vuelve como 4 amot. Ahora, termina la Mishnah diciendo algo que también mencionamos antes, con respecto a una persona que puso un iruv en un lugar determinado,
y de ahí tiene 2000 amot. Notninlo al pai mamá, le damos 2000 amot, pero no más que 2000 amot. Shafilu sof midato kalebe me haga. En ese caso, aún si los 2000 amot terminan en la mitad de una cueva, y aún si es una cueva que hay gente viviendo en ella, de todos modos, como el iruv de él no estaba ahí y no termina el iruv, los 2000 amot no terminan después de la cueva, sino en la mitad de la cueva, entonces tiene solamente esos 2000 amot y no puede avanzar ni siquiera una amá más. Y hasta aquí Samech Aleph Amud Aleph.